Saludos compañeros y saludos también a toda persona no autorizada que esté viendo este vídeo. Bueno, lo primero tengo que decir que no me siento muy cómodo ante las cámaras y que bueno, la cámara de mi ordenador tampoco es el mejor de los dispositivos. Y bueno, pues a través de este vídeo me dispongo a comentar y analizar las dedicatorias de Góngora de la fábula de Polifemo y Galatea y las soledades, intentando seguir un poco también el esquema comentario que viene dado en la asignatura. Por ello comenzaremos con el comentario externo. Bueno, se habla mucho de que en Góngora podemos diferenciar dos etapas de producción literaria. En la primera nos presenta un autor algo burlesco y satírico que, aunque emplea los mismos recursos de los que hablaremos a continuación, no lo hace con tanta intensidad. El segundo, Góngora, es un escritor más maduro que elabora piezas mayores y que emplea recursos estilísticos más complicados. Y por ello esa etapa se puede llamar culterana. Será también en esta época en la que elabore estas dos obras de las que hoy nos toca hablar. No obstante, no podemos considerar la producción gongorina de una manera antagónica y extendida, como si hubiera una ruptura total entre estos dos góngoras de los que estábamos hablando, considerando así un Góngora príncipe de la luz y un Góngora príncipe de las tinieblas. La obra de Góngora debería ser interpretada, como señala Dámaso Alonso, más como una progresión en la que el poeta va puliendo su poesía y haciéndola más sutil e insólita, al mismo tiempo que la complica pues, con enrevesadas y fantásticas figuras estilísticas. Y bueno, pues, estos dos poemas que analizaremos a continuación no son otra cosa que la culminación de ese camino, de ese devenir literario. Paso ahora al comentario interno. La descripción del texto, bueno, pues la fábula está escrita en 1612 y consta de 504 versos en decasílabos dispuestos en octavas reales y posee una bella alternancia de voces narrativas. La rima se dispone alternadamente en los 6 primeros versos y los 2 últimos forman un pareado. Las soledades, por otro lado, constan de 1091 versos en decasílabos y heptasílabos con rima consonante. Son unas silbas, ¿sí? Los versos aparecen en series de una extensión indeterminada y enlazan las rimas de manera bastante libre. Es decir, no hay estrofas, no hay una separación. El tema. La fábula de Polifemo nos cuenta los amores del cíclope Polifemo y la bella ninfa Galatea. El poema trabaja la imitatio de un tema clásico de la Metamorfosis de Ovidio. Creo que era en el libro 13, si no recuerdo mal. Lo original del poema viene por la intensidad estética con la que es tratado. Es decir, la esteticidad se superpone a cualquier tipo de aprendizaje que aporte el texto o ideas o valores morales que aporte. Importante es también la dualidad en el texto. Por ejemplo, las frases de Polifemo son horrendas, desmesuradas y su voz espantosa. Y además su amor por la ninfa no es correspondido, porque ésta se enamora de otro, de Acis. Es también esencial en la fábula la integración de estas dos tendencias frente a lo que era una mera narración mitológica, argumental, propia de las fábulas. Bien. Aunque la esteticidad y la integración son las características principales de esta obra, no por ello se debe olvidar que esta obra se integra en el barroco
y por ello uno de sus principales características y objetivos es comprender el mundo con mayor claridad. Por ejemplo, la obra nos acerca mucho al latín a través del uso de los recursos sintácticos, que luego lo veremos un poco más en los recursos estilísticos, y léxicos también, como el hiperbátum y el cultismo. Las soledades, por otro lado, presentan una mayor dificultad para valorar su tema, dado que se trata de una obra inacabada. Podría decirse que el tema es el realzamiento de la vida rupestre, contrastándolo con lo complicado de la vida en la corte, básicamente. El protagonista es un cortesano llamado Peregrino, porque en ningún momento de la obra aparece su nombre, quizás porque esté incompleta o quizás porque no quiso dárselo. Este cortesano, dado un desengaño amoroso, decide errar por el mundo y tras un naufragio termina en un pequeño pueblo, en una zona rural. Y allí es acogido por la gente de la zona, por pastores, serranos, donde transcurren 3 días en la primera soledad, que termina en una boda. Bueno, a lo largo de los 3 días estos, el pastor se dedica simplemente a hablar de las bondades de la vida pastoril, de la gente, de la comida, de los paisajes, de las mujeres, comparándolo siempre con la vida mundana de la corte. Y bueno, aquí cabe también indicar que el concepto soledad en castellano es polisémico, y que la palabra soledad no solo significa estar solo o tener el sentimiento de abandono, sino también significa un lugar solitario. Bueno, inicialmente Góngora se había propuesto que fuesen 4 las soledades que integraban la obra, pero solo llegó a escribir 2. Una que tiene 1091 versos y la segunda que tiene 979. El conjunto de las 4 simbolizaría, si se hubiera terminado, las edades del hombre, debido a que la segunda tiene un final ciertamente abrupto y no escribió ni la tercera ni la cuarta. Pues bueno, los detractores de Góngora decían que no llegó a escribir ni la tercera ni la cuarta debido a que se había acabado a sí mismo y ya no le daba más de sí el hermetismo al que sometía el verso. Había agotado ya toda su hermeticidad. Recursos literarios. Bueno, pues en la primera, en la fábula, aunque también en la segunda, el poeta utiliza como base la metáfora. El poeta también somete al verso a un complicado retorcimiento sintáctico que le otorga al mismo tiempo un carácter hermético mediante bruscos encabalgamientos, giros, referencias mitológicas, como por ejemplo, si roca de cristal no es Neptuno, hiperbatón, un monte era de miembros eminente, elipsis y otros recursos estilísticos. En las soledades, Góngora reconstruye la realidad, imponiendo su orden particular al mundo natural mediante el uso de complejos y al mismo tiempo pues muy bonitos mecanismos estilísticos que dotan el verso de un esplendor que llega a atorar los sentidos. Además de los recursos que hemos dicho antes, hay que destacar la perífrasis y el zoom que hace sobre las cosas, un acercamiento del punto de vista sobre partes de las cosas que a veces hace que la parte sea más importante que el todo, que tenga mayor trascendencia que el conjunto al que pertenecen. Y bueno, como conclusión, mi formación en filosofía, bueno, decía Heidegger que a veces había que forzar y retorcer el lenguaje para poder dar cabida a nuevas ideas filosóficas, como la filosofía forzaba la barrera del lenguaje. Y yo creo que aquí Góngora explora en estas dos creaciones
los límites del lenguaje, y como buen explorador amplía los límites, y como buen descubridor amplía esos límites para el conocimiento de la humanidad. Bueno, las dos piezas exigen desde luego un gran esfuerzo interpretativo, dada la carga metafórica y de referencias mitológicas enmarañadas en una sintaxis latina. Y sí, bueno, estas dos raras avis son dos piezas fundamentales de la literatura barroca española, denostadas y casi olvidadas durante cientos de años, siglo XVII, criticadas, prácticamente olvidadas después, y que tuvieron que ser rescatadas por la generación del 27 para ser una vez así redescubiertas y valoradas como ciertamente se merecen. Y bueno, pues muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo y hasta una próxima edición. No olviden darle a like si les ha gustado y suscribirse a mi canal. Un saludo, compañeros.